Cuando nosotros revisamos nuestra literatura, pues nos vamos a dar cuenta que es bastante complejo, ¿no? O sea, no nos muestra, digamos, por dónde comenzar, qué es lo que primero voy a abordar. Bueno, la anamnesis está bien, eso no hay dónde perderse, vamos a hacer la anamnesis respectiva, pero cuando entramos al estado, cuando entramos al examen físico, es como que es muy compleja, ¿no? O sea, no hay un inicio ni un final. Entonces, revisando muchos de los libros, nuestros textos oficiales y viendo en la práctica diaria además, más o menos el orden que deberíamos seguir y que proponen muchos es este, ¿no? Estos son, digamos, los 7 pasos que se debe tomar en cuenta para la exploración neurológica completa. No los vamos a ver todos, de hecho, ¿no es cierto? Ahorita estamos viendo la parte general y eso incluye esto. Primero, el estado mental. ¿Por qué primero el estado mental? Porque si el paciente está inconsciente, imposible que hagamos marcha, praxia, taxia, motilidad, trofismo, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Por lo tanto, debemos primero empezar por el estado mental. Es el primer paso que debemos hacer en la exploración neurológica, el estado mental. Cada uno de estos pasos, jóvenes, tiene mucho detalle. Enseguida vamos a ver, pero no vamos a abarcar todo, así que no se asusten, ¿no? Pero sí hay que saber. Estos 7 pasos son los que debemos aplicar cuando hacemos un examen neurológico completo. Primero, el estado mental. Quizá en un paciente, en una situación de emergencia, etcétera, que nos toque ver, no vamos a hacer todos estos, pero el examen mental sí tenemos que hacer, el examen del estado mental. Entonces, este es uno de los primeros que debemos tomar en cuenta, ¿no? El examen del estado mental. Luego, pues, podríamos hacer, digamos, el examen de la marcha. Luego evaluaremos lo que es taxia, praxia y motilidad. Luego evaluaremos lo que es trofismo y tono muscular. Luego entramos a estos 3, que es lo que sí vamos a ver, vamos a revisar ahora. El examen de la sensibilidad, de los reflejos y de los pares craneales, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos pidiendo al final los pares craneales? Porque esto sí es muy, muy detallado, ¿no es cierto? Igual que los reflejos. Pero siempre debemos comenzar por el estado mental. Ahora, ¿qué abarca? No se olviden estos 7 pasos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué abarca el estado mental? Uy, ahí sí es bastante largo. Vamos a ver. Entonces, el estado, ¿qué ha pasado con esto? A ver, un ratito, algo está pasando aquí. Creo que es este el problema. Ahí está. Ahora sí. El estado mental. Primero vamos a definir qué es el estado mental. Más rápidamente vamos a pegar, no se asusten. Como dice acá, el estado mental es el proceso de evaluación de las funciones controladas por la corteza cerebral, como las habilidades de pensar, entender e interactuar con el medio de forma coherente, ¿no es cierto? Eso es el estado mental. ¿Y qué elementos contempla el estado mental? Fíjense, el estado mental es una parte del examen físico, la primero, pero este estado mental, así como se define, evalúa estos 5 elementos a su vez. El nivel de conciencia, la orientación, la memoria, el lenguaje, la personalidad y el humor, ¿no? Fíjense, todo eso evalúa el estado mental. Y es esto, la interacción, la relación que tiene la persona con el medio externo de forma coherente a través de procesos muy complejos controladas por lo que es la corteza cerebral. Entonces, eso es el estado mental, habilidades de pensar, entender e interactuar. Entonces, vamos por el primero, no vamos a ver todo, lógicamente, ¿no? No se asusten. El nivel de conciencia es algo que sí o sí debemos saber evaluar dentro del estado mental. Todos debemos saber evaluar el nivel de conciencia, eso es básico. Nos llega un paciente a la emergencia, pues tenemos que saber cómo está su estado de conciencia y en función de eso tomar acciones, ¿no es cierto? Ya la orientación, la memoria, el lenguaje, pues para eso hay ciertos test muy, digamos, avanzados, especializados que podemos aplicar cuando realmente queremos evaluar esto. Pero el nivel de conciencia sí tenemos que saber. Y aquí está. ¿Qué es el nivel de conciencia? Es la adecuada percepción de uno mismo en relación al ambiente. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi objetivo de estar acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Eso es conciencia, ¿no? Tener esa adecuada percepción de uno como persona en el ambiente y de sí mismo. Eso es el nivel de conciencia. Está regulado por el sistema reticular activador ascendente. Y aquí lo que sí debemos tomar en cuenta es que no es lo mismo conciencia y orientación, porque esto vemos muchas veces en las historias clínicas, ¿no? Le dan como sinónimos y no es así. Un paciente puede estar consciente, pero completamente desorientado, ¿no es cierto?
Por lo tanto, no vamos a tomar como sinónimos conciencia y orientación. La orientación es otra parte del estado mental que se evalúa posteriormente, ¿no? Nivel de conciencia es esto. Y el nivel de conciencia va desde el estado de alerta hasta el coma, ¿no? Alerta cuando el paciente está dispuesto a responder de forma coherente y adecuada al medio externo que los rodea. Eso es un estado de alerta, ¿no? Por ejemplo, estamos en clases, perdón, y de pronto yo pregunto a cualquier de los estudiantes y él me responde, ¿no? Pero guardando esa coherencia, digamos, con la clase, la relación que existe, etcétera. Eso es el estado de alerta. Está muy conectado con el medio externo. Pero ¿qué pasa si el nivel de conciencia se deprime un poquito? Entramos a un estado que se llama la somnolencia o la obnubilación, ¿no? En este caso, el paciente está en contacto con el medio externo, pero de pronto tiene como que sueño y se quiere dormir, pero sin necesidad que ningún estímulo haya en medio, el paciente nuevamente retoma el contacto con el medio externo. Es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando acudimos a un curso, etcétera, y qué sé yo, por el tiempo, la oscuridad, etcétera, estamos que como queriendo dormirnos, pero de pronto decimos, no, no, a ver, prestaré atención y otra vez nos conectamos, ¿no? Sin necesidad que nadie nos esté estimulando o nos diga despertar, nada en absoluto. Eso es el nivel de somnolencia o nubilación. Pero si nuestro nivel de conciencia se deprime un poco más, entramos al estado de estupor. En el estupor ya el paciente necesita de estímulo para que vuelva a conectarse con el medio externo. De inicio está conectado, todo bien, pero de pronto, pum, se duerme, ¿no? Pero para que vuelva a reconectarse con el medio externo, necesita un estímulo. Si el estímulo es verbal, o sea, si viene otra persona y dice, oye, oye, despertate, estás durmiendo, y el paciente nuevamente se conecta con el medio, pero casi inmediatamente vuelve a entrar en su mismo estado de inconsciencia posterior, a eso se llama estupor superficial, cuando el estímulo es verbal simplemente. Pero si el estímulo verbal no funciona y se quiere aplicar estímulo doloroso, estamos frente a un estupor profundo. Pero ¿cuál es la característica? En el nubilado el paciente se desconecta y se mantiene conectado otra vez. En cambio, en el estupor se desconecta por unos pocos segundos y luego vuelve a su estado de inconsciencia. Si se quiere un estímulo verbal, es un estupor superficial. Si se quiere un estímulo doloroso, es un estupor profundo, ¿no? Entonces, es la diferencia del estupor superficial y profundo. Pero ¿qué pasa si su nivel de conciencia se deprime más? Entramos a lo que es el coma. En el coma, ni el estímulo superficial ni el profundo lo va a despertar, ¿no es cierto? Y cuando están abolidos, además, los reflejos, hablamos del coma carus. Esto está descrito en el libro de Chamorro, ¿no? El coma carus es una depresión mucho más profunda del nivel de conciencia que incluso involucra los reflejos profundos. El paciente está asefléctico, ¿no es cierto? O sea, prácticamente como muerto, ¿no? Ese es el coma carus. Pero también puede haber un estado de hiperalerta, eso es patológico también, lo mismo que el coma, ¿no? Y esto se da en algunos, sobre todo niños con síndrome de déficit de atención, ¿no? Son hiperkinéticos y demás. Es un estado de hiperalerta, que tampoco es normal, es patológico. Pero estos son los 5 niveles, tomando en cuenta el estupor superficial y profundo, de los niveles de conciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a evaluar ese nivel de conciencia? ¿Cómo voy a explorar? Pues hay varias formas, ¿no? Pero el que universalmente se aplica desde hace muchos años atrás es la escala de Glasgow. Eso es lo que tenemos que saber muy bien y se les va a preguntar en su examen porque esto a diario van a estar frente a pacientes con alteración de conciencia y donde vayan les va a preguntar, ¿y qué Glasgow tiene? Listo, ¿no? Entonces tenemos que saber la escala de Glasgow. Otras formas de explorar, por ejemplo, es aplicar estímulos dolorosos, como pellizcar el músculo trapecio, el tendón de Aquiles, jalar la patilla, pellizcar el pezón o impedir la respiración. Pero cuidado, ¿no? Que esto no es aplicar a cualquier persona. Yo siempre comento esto, teníamos una licenciada jefa de servicio, claro, con mucha experiencia ella, ¿no? Que hacía esto sobre todo venían pacientes jovencitos, así que ya veíamos, ¿no? Que su problema de alteración de conciencia era porque peleó con su chico, es típico. Incluso intentan suicidar, ¿no? Llegan con todo su brazo cortajeado, intentando suicidarse, pero no le han pillado ni un vaso, ¿no es cierto? O sea, pasa este tipo de cosas. Entonces, cuando ya vemos que es así, podríamos aplicar este tipo de método, digamos, para evaluar el nivel de conciencia. ¿Qué hacía la licenciada? Les apretaba la nariz, les tapaba la boca y les hacía chorrear alcohol, ¿no? De una torundita por la nariz. Inmediatamente despertaban los, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? O sea, era simplemente una alteración de tipo, digamos, emocional, ¿no es cierto? Psicógena.
Pero tenemos que estar muy seguros de que eso sea así, porque de lo contrario, imagínense la iatrogenia que podríamos producir en el paciente. Por eso es que para evaluar el nivel de conciencia, la escala de Glasgow es la que debemos aplicar. ¿Y qué nos dice la escala de Glasgow? Esta escala es tan facilita que la podemos y la debemos aprender de memoria y aplicar a la cabeza del paciente. Evalúa tres aspectos. Evalúa la apertura ocular, evalúa la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada uno de estos aspectos tiene niveles. La apertura ocular tiene 4 niveles de respuesta, la apertura verbal tiene 5 y la respuesta motora tiene 6, ¿no es cierto? Vamos a analizar cada una de ellas. Cuando hablamos de apertura ocular, si el paciente está con los ojos abiertos espontáneamente, le damos un puntaje de 4. Ahí está. Si el paciente está con los ojos cerrados, pero abre al pedírselo, o sea, estímulo verbal, le damos un puntaje de 3. Si no cumple con esto, pero sí los abre cuando le aplicamos estímulo doloroso, le damos un puntaje de 2. Si no responde a ninguno de estos estímulos y sigue con los ojos cerrados, es puntaje de 1. Esa es la apertura ocular. 4 niveles, espontáneo, verbal, dolor, no responde. 4, 3, 2, 1, ¿no es cierto? Facilito. La respuesta verbal tiene 5 niveles, ¿no? Si el paciente está orientado, o sea, uno se acerca al paciente y le dice, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde vive? ¿Qué hora es? Y te responde todo, pues está perfecto, le damos 5 puntos. Si está confuso, ¿no? Digamos, te dice, no sé dónde estoy, quién soy, qué pasó, ¿no? Confuso. Entonces le damos un puntaje de 4. Si lo que hace son palabras inapropiadas, ¿no? Digamos, te empieza a insultar, qué sé yo, articula bien la palabra, pero no son adecuadas, le damos un puntaje de 3. Si lo que hace son sonidos incomprensibles, ruidos, ¿no? Como queriendo expresar algo, pero no puede, le damos un puntaje de 2. Y si no responde a nada, respuesta verbal no tiene, entonces le damos un puntaje de 1. 5, 4, 3, 2, 1, ¿no es cierto? Orientado, confuso, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles, no responde. Ese es el segundo, digamos, la respuesta verbal. Y la respuesta motora tiene 6 niveles, ¿no? Es facilito, va subiendo gradualmente, 4, 5, 6. Entonces, en la respuesta motora, si el paciente cumple órdenes expresas por la voz del médico, pero tienen que ser órdenes bien, digamos, indicadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, le puedo decir, a ver, señor, levante el dedo índice de la mano derecha, por ejemplo. Ay, ahí si me cumple, pues está perfecto, ahí sí le voy a dar 6 puntos, ¿no es cierto? Pero si lo que el paciente me hace es localizar el estímulo doloroso, le damos 5. Si lo que quiere es retirar el estímulo, o sea, ¿cómo diferenciamos esto? El paciente no responde a las órdenes expresadas por voz, entonces paso al siguiente, ¿no? Le digo, le aplico un estímulo doloroso, digamos, le aprieto el trapecio, y el paciente con la otra mano me agarra y trata de zafarse. Eso es lo que se llama localizar el estímulo, 5 puntos. Pero si lo que quiere es retirar el estímulo, o sea, sin mover la otra mano, sino simplemente moviendo el hombro, quiere zafarse de nuestra mano que estamos pellizcando ahí, le damos un puntaje de 4. Si encontramos al paciente en respuesta de flexión, esto se llama postura de decorticación, ya significa que hay una alteración mayor a nivel de la corteza cerebral, ¿no es cierto? Le damos un puntaje de 3, el paciente está en flexión. Si lo encontramos en extensión, postura de descerebración, mucho peor, le damos un puntaje de 2. Y si no responde a nada, está así flácido como muerto, pues le damos un puntaje de 1. Entonces, facilito. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿No es cierto? Una vez que hemos aplicado estos tres aspectos, hacemos la sumatoria. Aquí está otra vez, ¿no? Bien bonito, fíjense. Respuesta verbal, ojos abiertos al estímulo verbal, estímulo doloroso, no responde. Respuesta motor, ¿no? Eh, no, en este caso sería respuesta verbal, ¿no? Es primero la respuesta verbal. Responde, está orientado, confuso, palabras incomprensibles, ruidos incomprensibles, gruñidos, quejidos y no hay nada. Y la respuesta motora, obedece 6, localiza 5, movimientos de retracción 4, de corticación va a ser 2, de celebración 2, es decir, y si respuesta 1. A ver, vamos a ver, aquí está más claro. Respuesta ocular. Si está espontáneo, como aquí vemos al señor, pues le damos 4 puntitos. Si el paciente está con ojos y le dice el médico, abra los ojos, y el paciente abra, le damos 3. Si el paciente no abre, pero le aplicamos el dolor y abre recién, le damos 2. Si no hay respuesta, le damos 1. Vamos a la respuesta verbal. Le pregunta aquí al paciente, ¿no? Lógicamente tienen que ser preguntas, pues, que el médico sepa también, ¿no es cierto? Entonces el paciente le responde, bueno, en este caso estaba en el año 2011, ¿no? ¿Qué año es? 2011, ya, perfecto, le damos 5. Pero aquí le dice 2000, ya, aquí ya está confuso, ¿no? Entonces le dan 4. Aquí le dice, ¿en qué año estás? Dice, mamá, ve, no sé qué cosa, o sea, palabras, lenguaje inapropiado, le dan 3, o empieza a insultarle, digamos.
Aquí, ¿qué año está? ¿No? Ruido incomprensible, le dan 2. Y aquí, ¿qué año está? Ni responde, le da 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar a sumar todo aquello. Y la respuesta motora, ¿no? Digamos acá el médico le dice, a ver, muéstrame 2 dedos de la mano derecha. ¿Quién le muestra los 2 dedos, no? Aquí le dice, no responde, pero cuando aplica el dolor, el paciente localiza como con su otra mano trata de quitarse el dolor. Aquí trata de retirar el estímulo doloroso, le damos 4. Aquí está en respuesta de flexión anormal, le damos 3 puntos de decorticación. Aquí está en respuesta extensora de cerebración, le damos 2. Y aquí, bueno, lamentablemente ya, ¿no? Ya le está dando el adiós, ¿no? Chao, sin respuesta. Entonces, fíjense, es facilísimo la aplicación de la escala de Glasgow. Luego hacemos la sumatoria. Lo normal debería ser la suma de todos estos puntos, ¿no? 4 más 5 más 6, que nos va a dar en total 15. Eso es lo normal. Antiguamente, por eso es que esto está acá, ¿no? Antiguamente, esta escala de Glasgow se aplicaba solo al traumatismo cráneoencefálico, pero actualmente se aplica a toda alteración del estado de conciencia. Sea esta alteración de estado de conciencia de causa neurológica, metabólica, cardíaca, lo que sea, todo paciente inconsciente se aplica la escala de Glasgow. Y lo normal debe ser de 14 a 15, ¿no? Un Glasgow deprimido, pues ya sería de 9 a 3. Y cuando tenemos un Glasgow menos de 8, ahí sí requiere intubación, como dice acá, ¿no? Hay que correr rápido con el paciente porque ese paciente en cualquier momento va a terminar como en esta figurita, ¿no? Así, cualquier momento. Entonces, un paciente con un Glasgow menos de 7, 8, uy, hay que alarmarnos, porque ese paciente va a empezar a perder sus, digamos, controles de sus funciones eh, esenciales, como es la respiración, función cardíaca, y pues hay que ayudarle, ¿no? Entonces tenemos que intubarle, asistirle mecánicamente, etcétera. Por lo tanto, es importantísimo que manejemos la escala de Glasgow. Cuando a ustedes les toque ir a su internado, ojalá, ¿no? Pero cuando les toque el internado o ese año de provincia, pues todos los días van a haber pacientes con alteración de estado de conciencia. Apliquen la escala de Glasgow. Van a llamar al neurólogo, al neurocirujano, les va a decir, ¿cuánto de Glasgow está? 8, ya, sin túbelo, que está esperando, ¿no? O les va a decir 15, 13, 13 a 15. Internenlo nomás ahí, observenlo. Entonces, fíjese cómo nos ayuda muchísimo, digamos, la escala de Glasgow para más o menos tomar algunas conductas, ¿no? Bien, la orientación, bueno, rapidito esto vamos a ir pasando, ¿no? La capacidad de entender, pensar, etcétera, etcétera. Acá lo que vamos a evaluar básicamente es la orientación en tiempo, espacio y persona. Lo último que se pierde es la orientación en persona. Si ustedes ven un paciente y les dicen, no sé quién soy, mucho cuidado, porque ese sí está bastante comprometido, ¿no? Porque el paciente puede estar, digamos, desorientado en tiempo, ¿no? A ver, ¿qué día es hoy? Domingo. Pucha, pues hoy día es martes, ¿no? Pero bueno, ya, entiendo. Espacial, ¿dónde está usted? En mi casa estoy y resulta que está en terapia intensiva, ¿no? Entonces, espacio. Pero si el paciente te dice, ¿quién es usted? No sé, mucho cuidado, eso y es grave, ¿no es cierto? Entonces, para esto hay ciertas preguntitas que se puede hacer en el paciente, ¿no? ¿Qué fecha es? ¿De dónde es usted? ¿Cuál es su nombre? Etcétera. Pero si queremos hacer una evaluación mucho más profunda, pues hay tests especiales que nos ayudan a evaluar la orientación, ¿no? Claro que para una evaluación así rápida, digamos, la aplicación de estas preguntas es importantísima. La memoria es la habilidad de almacenar pensamientos, experiencias aprendidas y traerlas nuevamente de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Dicha información. Entonces hay una memoria inmediata o de retención, y una memoria reciente anterógrada o de corto plazo de fijación, y una memoria lejana retrógrada de largo plazo de evocación. Entonces, para la evaluación de la memoria, generalmente la que podemos evaluar son estos dos, ¿no es cierto? Hay también test muy importantes que se aplican, sobre todo cuando hay patologías específicas, ¿no? De alteración neurológica. Pero cuando estamos frente a un paciente, digamos, un paciente con encefalopatía hepática, pues si queremos ver si está confabulando, es importante hacer, ¿no? La memoria inmediata o de retención podríamos aplicarla fácilmente, digamos, dando una serie de números al paciente. Digamos, le digo, a ver, mire, le voy a dar un número. Lógicamente el médico tiene que saber, ¿no? Porque cuidado, después se olvide y va a estar en lo mismo que el paciente. Entonces puedo darle una serie de números, digamos, 8, 9, 10, ¿no? Le voy a dar esa serie de números. Después de un momento le pregunto, ¿qué números le di? Y el paciente dice capaz, digamos, de eh, eh, retraer esa información. Ahí estamos hablando de la memoria inmediata, de forma rápida, digamos, ¿no? Lo mismo para la memoria reciente, preguntarle algunas cosas que pasaron hace algún tiempo, y la memoria lejana, cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás, ¿no? Lógicamente el médico tiene que saber lo que está preguntando, eso es lo importante acá, si no entramos en un error.
Pero, como les digo, hay test específicos para evaluar el tema de la memoria. El lenguaje también es importante. Uno es el habla y otro es el lenguaje. El habla es la articulación de la palabra, ¿no? Un loro puede hablar. Entonces, eso es habla, articular palabra. Pero el lenguaje es la comprensión de ese habla, ¿no? El poder interactuar, comunicarse, eso es el lenguaje. Por lo tanto, aquí puede estar alterado uno o el otro. Cuando se altera el habla, digamos la incapacidad de poder articular bien las palabras, eso se llama disartria, ¿no es cierto? Y eso ocurre en ciertas patologías neurológicas como los accidentes cerebrovasculares, muy frecuentes, los tumores expansivos que hacen compresión de estructuras neurológicas, pues nos va a dar la disartria. Pero ¿qué pasa si el paciente lo que pierde es el lenguaje en sí, ¿no? O sea, la comprensión, eso es la fascia. Y hay una fascia que se llama sensorial o receptiva. Esta fascia el paciente es capaz de articular la palabra normal, habla, ¿no? Tú te haces, le dices, a ver, ¿qué le ha pasado, señor? Sí, pues sí, en el mercado. Eso es afasia sensorial. Y es característico eso de los pacientes con patología neurológica de perfil vascular, o sea, le estoy hablando de las famosas embolias, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares. Entonces, es típico. Eso se llama afasia sensorial o receptiva, ¿no? El paciente habla, te conversa, te responde, pero cosas completamente fuera de lugar. En cambio, si tú te acercas al paciente y le dices, señor, ¿cómo está? Y el paciente mira así, ¿no? Como que queriendo responderte, pero no puede abrir su boca, no puede articular. Y tú le dices, si usted me entiende, cierre los ojos, ¿no? Y el paciente cierra los ojos. Ah, eso se llama fascia motora o de expresión. El paciente no puede articular, no puede hablar, pero sí te entiende todo, ¿no? Y puede haber también la fascia mixta, ambos. Por lo tanto, esto es una manifestación muy importante que debemos saber identificarla, ¿no? Y como sabemos, el hemisferio cerebral izquierdo es el dominante para el lenguaje, ¿no? En el 90% de los casos. Y como sabemos que, digamos, se entrecruzan la vía piramidal, pues el 90% de los casos son diestros y su hemisferio dominante para el lenguaje es el izquierdo, ¿no? En el área de Wernicke y el área de Brock, ¿no? Área 44-22 de Brock. Entonces, y el 10% son los zurdos. ¿Por qué es importante esto recordar? Porque esto nos va a orientar a más o menos determinar dónde está la lesión. Si les llega un paciente con embolia o sospecha de embolia y tiene afasia sensorial, motor, lo que sea, tiene afasia, entonces pues, puedo casi con seguridad decir que su lesión está en el hemisferio izquierdo, porque en el 90% de los pacientes el hemisferio dominante para el lenguaje es el izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente viene con afasia motor sensorial, casi seguro que su lesión debe estar en el hemisferio izquierdo. A no ser que el paciente sea zurdo. Bueno, puede darse, ¿no? Porque hay un 10% de escaso. Pero además esto vamos a corroborar con que la vía córtico-espinal va a cruzarse a nivel del bulbo, al lado contrario. Por lo tanto, todo lo que está comandando el lado izquierdo se va a manifestar en el lado derecho del paciente. Entonces, si mi paciente viene con afasia, sea esta motora, sensorial, o sea, y además viene con hemiplegia del lado derecho, pues el diagnóstico ya está hecho, ¿no es cierto? Ya sé dónde está el problema, está en el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene afasia y el 90% del lado izquierdo es el dominante. Y tiene además hemiplegia derecha. ¿Por qué? Porque la vía córtico-espinal se ha entrecruzado al lado contrario y como está lesionado al lado izquierdo, el lado derecho es el que manifiesta la lesión. Entonces, es la forma en la que debemos más o menos orientarnos respecto a este tipo de situación, ¿no? Espero que hayan comprendido aquello. Lenguaje, bueno, esto ya es específico, ¿no? Evaluar la comprensión, la expresión oral, el lenguaje. Bueno, esto ya se utiliza para patologías muy específicas, donde utilizamos test muy dirigidos, digamos, ¿no es cierto? Que en algunas situaciones es necesario aplicar, ¿no? La personalidad y el humor, esto ya desde el interrogatorio, la observación, viendo si tiene o no el paciente un cuidado personal, ¿no? O que mantenga la distancia social, adecuación de las conductas disciplinarias. No es normal que un médico esté así, ¿no es cierto? Imagínense, ustedes entran todos afligidos a la consulta y su médico les espera así bailando, ¿no? Bailando. Eso no es normal. Entonces ahí estamos frente a trastornos de personalidad y humor. Pero esto, como les dije en principio, es más de especialidad, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Por favor, manifiéstense, porque sé que esto es muy pesado, es largo, pero es bonito, ¿no? Si se han dado cuenta, no es, cuando se lo aborda, digamos así, de forma ordenada, es bastante fácil. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor, ¿Sí? en pacientes que están intubados o que están sedados,
Sí. La escala de Glasgow se realizaría sobre las subescalas que se pueden tomar o directamente no se tomaría. Glasgow en sí ya no la aplicamos, porque seguramente para intubarla ya la aplicamos en un principio, ¿no? Y estaba con Glasgow menos de 7 y lo han intubado al paciente. Entonces, la escala de Glasgow ya no. Hay otras escalas que se utilizan para esto, ¿no? Y eso ya es para manejo de terapia intensiva y demás, que nos ayudan, digamos, a ver cómo está el estado neurológico del paciente. Pero si hablamos de Glasgow en sí, si tú tienes un paciente intubado ya, no, pues ya no aplicas la escala, porque se supone que está con un Glasgow bajísimo, por eso es que está intubado, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes, antes de pasar? Doctor, Sí, una pregunta. ¿Cómo se bien. trataría a una persona que tiene amnesia anterógrada o retrógrada? Es que hay que ver la causa, ¿no es cierto? Ahí, como te digo, tendríamos que aplicar algunos test para estar seguros que tiene afección de la amnesia, o que tiene una amnesia anterógrada o retrógrada. Y hay que ver la causa. Puede tratarse, digamos, de trastornos psicógenos, emociones fuertes, o bien traumatismos craneales previos, o bien tumores cerebrales que están produciendo compresión de alguna estructura anatómica, o bien que tengan infartos lacunares que no han sido, digamos, capaces de demostrar una manifestación neurológica así muy marcada, pero que sí están dando alteración en lo que es la memoria. Entonces, o bien alguna enfermedad degenerativa, ¿no? Como el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, en esos casos debemos aplicar exámenes muy específicos. Que claro, no lo vamos a ver acá, porque eso ya, digamos, si uno quiere ser neurólogo, ahí sí lo van a ver. Pero hay esa posibilidad. Sí se puede y sí se debe además cuando hay esa sospecha, ¿no? Pero en el caso de ustedes, digamos, como médicos generales, si ven que hay una alteración de ese tipo, lo que deben hacer es referir a un especialista, ¿no? Porque, como os digo, hay pruebas muy específicas que no lo vamos a ver acá, pero de todas maneras sí se pueden aplicar. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna Doctor, pregunta yo tengo más? una, sí, perdón, Sí, doctor, yo tengo una consulta. dime. ¿En qué casos se aplicaría la escala de Glasgow? ¿Es para todo paciente que llega al servicio de urgencias o hay Exacto. algunos casos específicos? En todo paciente que llegue, no solo a la urgencia, sino a tu consulta o donde tú veas, pero que tenga alteración del estado de conciencia. En todo paciente. Si viene un paciente que tiene alteración de la ataxia, como este, por ejemplo, que ahorita vamos a ver, no, ahí no vas a aplicar Glasgow, ¿no? Porque eso es para el estado de conciencia. Todo paciente que te llegue a tu consulta o a la emergencia, donde estés con alteración del estado de conciencia, tienes que aplicar la escala de Glasgow. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a tomar conducta. Si tu paciente está con un Glasgow de 13, 14, pues tranquilo, puedes estar tranquilo y ya ir con calma. Si tu paciente está con un Glasgow de 10, 12, un poquito ya tienes que alarmarte porque se puede deprimir rápidamente. Si tu paciente está con un Glasgow de 7, 8, uy, ahí sí tienes que actuar. ABC, ¿no es cierto? Vía periférica, alistar tu carro de código azul, porque ese paciente cualquier ratito va a ser parada y tienes que intubarlo, ambucearlo, etcétera. O sea, hacer los estudios respectivos y demás. Eso nos pasa a diario, jóvenes. Todos los días nos llegan a emergencia pacientes con alteración de estado de conciencia y bueno, lo primero que hacemos es Glasgow, pues aplicar el Glasgow. Y si el paciente está como para intubar, hay que intubar y es ratito hay que hacerle todo. Nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, tengo innumerables casos, ¿no? Llegan pacientes muy mal, con un Glasgow bajísimo, inmediatamente procedemos a la intubación, todo, y así, pero así, como dicen vulgarmente, ¿no? Sobre el pucho, ahorita tenemos que hacer la tomografía. Les mandamos a tomografía así, con todo así de rato, ¿no? Y resulta que es una hemorragia masiva intraventricular que afecta el tronco, todo, ya, pues, listo. Porque si yo no le hago ese estudio, ¿qué le voy a decir al familiar? Si se me muere ahí, ¿qué voy a hacer respecto? ¿Cómo voy a hacer? ¿Le voy a dar certificado? ¿Qué día no? Entonces tengo que actuar rápido. Y no solo por esa situación, sino para también darle el chance al paciente para que pueda, digamos, recuperar, ¿no? Fibrinolisis, trombolisis, etcétera. Entonces, pero si tienes un caso como es que tiene una hemorragia masiva, que está fuera ya de alcance quirúrgico, pues lo único que resta es decir al paciente o al familiar lo que ocurre, ¿no? Que nos ha pasado un montón de veces en el hospital, en la emergencia. Vienen con hemorragias masivas, donde ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo único que queda es, pues, digamos, darle el tratamiento de sostén y explicar a la familia. Entonces, por eso es importante aplicar estas escalas, ¿no? Porque te ayuda además a tomar conducta, a que actúes de forma rápida, porque cuando un paciente está con un Glasgow muy bajo, pues el chance de fallecer es altísimo, el riesgo de fallecimiento es altísimo y tú tienes que estar preparado para, pues, atender en todo lo que sea posible al paciente, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna pregunta más?
Buenas ¿No hay más noches, preguntas? doctor. ¿Sí? Buenas noches, doctor. ¿Nos puede Buenas describir noches. la marcha jacksoniana de las epilepsias, por favor? Y vamos a entrar ahorita a lo que es marcha, no te preocupes. Enseguida vamos a entrar a marchas. Ahí vamos a ver algunos ejemplos de marchas, ¿no? Hay varias, la marcha parkinsoniana, la marcha ensegadora, la marcha en estepa, hay muchos tipos de marcha. Entonces, no te preocupes, por eso vamos a seguir enseguida. Es que lo que pasa es que es mucha información y como que cansa, les cansa, y esto nos ha pasado todo el tiempo. Entonces, pues trato de un poquito ir relajando, ¿no? Pero les pregunto si hay alguna duda más, para que así podamos entrar ya al siguiente, a lo que sigue, ¿no? Por eso, ¿hay alguien más que tenga una pregunta hasta aquí, hasta donde hemos visto, jóvenes? Doctor, en la escala de Glasgow, ¿puede haber pacientes que, o sea, a la primera impresión den valores normales y después pueda caer los valores, digamos, de Correcto, sí, la vida? sí, sí. ¿Y cada cuánto tiempo tendría que hacerse esto? En función, en función al contexto del paciente. Muy buena tu pregunta, ¿no? Y excelente. Pasa que sí, eso pasa mucho. Llega un paciente, digamos, eh, que se ha caído. Pongamos el ejemplo. Se ha caído, doctor. Porque, bueno, esto como entre paréntesis, les voy a contar el día sábado que estaba de turno, no, domingo era, ¿no? Sí, el domingo estaba de turno, el anterior domingo. Llegó pues, un joven, de estos de los motoqueros que hay del grupo, no sé qué se llama, ¿no? El grupo de los que surgió de la resistencia juvenil. Un jovencito, pues, de 19 años, ¿no? Pero estaba, yo creo, bajo el efecto de algunas drogas, porque resulta que él decía, yo soy ángel de Dios, y como ángel de Dios yo tengo que volar, y se había lanzado desde el cuarto piso no sé, de su casa, yo creo. Pero la cosa es que llegó pues, con la pierna así torcida a un lado, más bien no estaba muerto, ¿no? Pero la pierna torcida, su cadera todo destrozada, o sea, era terrible su trauma. Y este paciente, cuando llegó hablando, ¿no? Llegó hablando ahí en emergencia, lo vieron en cirugía, todo. Llegó hablando con un Glasgow de unos 14, ¿no? 13, 14, porque no estaba tan orientado. Decía cosas incoherentes, como por ejemplo que es ángel de Dios y todas esas cosas, ¿no? Pero estaba despierto. Pero fue pasando el tiempo y a medida que fueron a hacer los estudios, fue deprimiéndose al punto de que se choqueó, ¿no? Y eso era porque tenía también lesión a nivel neurológica por un traumatismo. Generalmente los hematomas subdurales de inicio son pequeños, pero a medida que pasan los minutos empiezan a crecer y hacen compresión del cerebro y muchas veces hasta los pacientes se enclavan y se mueren, ¿no? Por lo tanto, por eso es importante que un paciente en un contexto de una patología neurológica, sea traumatismo, intoxicación o qué sé yo, le tomes su rasgo de inicio y lo vayas repitiendo, si es posible, cada 5 minutos, si el caso se da. Si digamos el paciente te dice que sí se ha caído y se ha golpeado la cabeza, pues tienes que ir cada 2 minutos, si es posible, evaluando su rasgo, ¿no es cierto? Porque hay muchas de estas lesiones que pueden deprimir al paciente rápidamente. Y si tú no te das cuenta o no le prestas la debida atención, el paciente se te puede morir. Por lo tanto, hay que evaluar permanentemente la escala de Glasgow, ir actuando a medida que vayas obteniendo el puntaje. Si digamos de entrada tenías un puntaje de 14, a los 5 minutos es un puntaje de 10, ya tienes que alertarte. Aquí va a pasar algo grave. Listo, traigan carro azul, alisten ambú, alisten tubo, pónganle vía, vayan llamando qué sé yo, al de banco de sangre, tal vez está anémico, ya llamen a la tomografía porque vamos a hacer estudios. O sea, tienes que ir organizando tu campo de acción, ¿no? Y a los 5 minutos le tomas otra vez y está en noche, ya listo, agarras tus guantes, todo, te pones y le intubas. Le intubas, le asistes y inmediatamente haces los estudios. Entonces eso pasa. Sobre todo eso se ve en los hematomas subdurales, que es un tipo de alteración por traumatismo, en los accidentados, ¿no? Los motocicletas o los motociclistas. Llegan más o menos bien, pero a los minutos empiezan a deprimir terriblemente. Y entonces, o también en pacientes con crisis hipertensivas que hacen hemorragias a nivel del tronco, muchas hemos visto terribles, llegan nomás, digamos así, no bien, digamos, pero pasan los minutos y empiezan a deprimir terriblemente. Entonces, ahí es donde tú tienes que actuar. Y para poder actuar, pues la escala de Glasgow te sirve muchísimo, ¿no es cierto? Es fácil, hay que aprenderlo de memoria y hay que aplicarlo ahí, a la cabeza del paciente. Ya tienes más o menos un parámetro cómo actuar, ¿no? Muy buena tu pregunta para poder aclarar eso. Muy buena, Doctor, excelente. una preguntita. Sí, dime, hermano.
Doctor, en algunos procedimientos se les hace a a los pacientes comatosos sin anestesia y nada, ¿no? Ahora, ¿podríamos usar la escala de Glasgow? O sea, ¿desde qué valoración de la escala de Glasgow podemos hacer esos procedimientos sin anestesia? ¿O tenemos que valorar al paciente más en su conciencia? A ver, no te entiendo muy bien. Tú dices, digamos, para intubar a un paciente. Sí, o sea, los Eh, procedimientos que generalmente necesitarían un tipo de anestesia sí. o analgésicos, pero en estados comatosos se les hace así nomás, ¿no, doctor? No, Son no, así. no, 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 no. Cualquier procedimiento invasivo en el paciente siempre se hace bajo sedación. No puedes hacer así, ya metal, a no ser que estés en una emergencia real, ¿no es cierto? Pero digamos, pues si te da poquito de tiempo, debes sedar al paciente. Entonces, sí se da una premedicación para la intubación. Nosotros, por ejemplo, utilizamos o bien midazolam o algún otro relajante para que podamos mantener al paciente relajadito y poder intubar sin que sea traumática la situación. Porque van a ver, o los que han estado en el hospital o han tenido oportunidad de emergencias, muchas veces no se puede intubar. Depende mucho de la experiencia del médico, del conocimiento de la anatomía y de la técnica que aplique además, y también de la premedicación que se haga al paciente. Muy raras veces se hace así directo, ¿no? Pucha, me tocó una vez, y me acuerdo, una señora que fue a comer charques, no sé dónde, y se atragantó con un bolo de charque, pucha, qué terrible, ¿no? Y llegó al hospital ya, pues ya no, nada, ¿no? Entonces, en ese caso sí habría que hacer ya de una vez agarrar y meter. Pero en otros tipos de situaciones, digamos, si te va deprimido de poco, tienes que premedicar al paciente para hacer, porque como no es fácil hacer estos procedimientos, hay que relajar al paciente. Tiene que estar relajadito, porque es traumático la intubación, ¿no? Hacen volar dientes, pucha, hay que saber hacer este tipo de procedimiento. Entonces, sí se debe hacer. No, no es que agarrar y punto. En situaciones extremas, sí, pero en otras hay que premedicar al paciente para poder hacer cualquier procedimiento, ¿no? Está bien, doctor, muchas gracias. Bien. Entonces, como ven, jóvenes, no es difícil, es bonito, es sencillo. Vamos a continuar hasta donde nos dé. Si se corta, bueno, mañana vamos a continuar, ¿ya? Igual 2 clases continuas vamos a hacer. Vamos a tratar de acabar esto hasta el día viernes. Jueves no vamos a pasar porque estoy de turno. Bien, entonces, taxia. ¿Qué es la taxia? Si ustedes recuerdan bien, a ver, vamos a volver acá. Todo esto bien bonito ya hemos visto. Aquí está, ¿no? Estado mental, luego examen de la marcha. Esto vamos a ver después. Taxia, praxia, motilidad. Veamos eso, ¿no? O sea, estamos siguiendo estos pasos, digamos, que habíamos visto de inicio para que seamos algo sistemáticos y no estemos perdidos a la hora de estar frente al paciente. Taxia, ¿qué es la taxia? Es la combinación de contracciones de los músculos agonistas, antagonistas y sinérgicos que tiene por objetivo lograr movimientos voluntarios, armónicos, coordinados y mesurados. Eso es taxia, ¿no? Por ejemplo, el peinarse. Cuando nosotros nos peinamos frente al espejo, vamos a hacer una combinación de movimientos de varios músculos, ¿no? Agonistas, antagonistas, sinérgicos, que el objetivo va a ser, pues, que nos peinemos. O sea, tiene un movimiento voluntario que es armónico y coordinado. Eso es taxia, ¿no? Aquí intervienen los músculos agonistas, antagonistas, fijadores, sinergistas, etc. Eso es taxia. Y la alteración de esto, bueno, en realidad todo lo que es taxia está comandado por el cerebelo, la corteza cerebral también a través de la vía piramidal y extrapiramidal, las vías de la sensibilidad propioceptiva consciente e inconsciente, el laberinto y las vías vestibulares. Fíjense cómo qué importancia tiene el oído en estos casos, ¿no? La visión y las múltiples y complejas conexiones nerviosas entre centros, que incluye algunos núcleos del tallo cerebral y el núcleo rojo, ¿no? Entonces, fíjense, la ataxia tiene un innumerable, digamos, elementos que intervienen para que esté ahí y que dé realmente su función. Entonces, toda alteración de la ataxia se denomina ataxia. La pérdida de esta propiedad es la ataxia, ¿no? ¿Y cómo vamos a evaluar en primera instancia la ataxia? ¿Cómo vamos a evaluar? Primero,